Siempre supe que mi hermana Valeria era diferente a mí. Mientras yo, Carolina, prefería sumergirme en libros de contabilidad y soñaba con dirigir mi propia empresa, ella vivía obsesionada con las apariencias y el estatus social. Nuestros padres nunca lo admitirían abiertamente, pero Valeria siempre fue su favorita, la bella, la carismática, la exitosa. Aquel fatídico día comenzó como cualquier otro en la empresa Grupo Empresarial Monterrey, donde ambas trabajábamos. Yo como analista financiera junior, ella como asistente ejecutiva del director de marketing, Diego Herrera. La diferencia era que ese día, Valeria entró a la oficina con un anillo de compromiso que brillaba tanto como su sonrisa presumida. «Me voy a casar», chilló mientras agitaba su mano frente a todas las secretarias. «Diego me lo propuso anoche en el restaurante más exclusivo de la ciudad». Mi estómago se revolvió. No porque sintiera celos, sino porque conocía la verdadera naturaleza de Diego. Lo había visto comportarse de manera inapropiada con otras empleadas, había escuchado sus comentarios despectivos sobre la gente que consideraba inferior, y sabía de primera mano cómo manipulaba los números en sus informes de marketing. «Felicidades», murmuré, intentando sonar sincera mientras seguía tecleando en mi computadora, analizando las discrepancias en los últimos reportes financieros que, casualmente, provenían del departamento de Diego. «Ay, hermanita», suspiró Valeria, sentándose en el borde de mi escritorio. «Deberías estar más emocionada. ¿Sabes lo que significa esto? Por fin una de nosotras va a ser alguien importante en esta empresa». «Ya somos alguien importante, Val. Cada empleado cumple una función necesaria». Ella rodó los ojos. «Siempre tan básica. Por eso sigue siendo una simple analista. Pero no te preocupes, cuando me case con Diego, tal vez pueda conseguirte un ascenso». Antes de que pudiera responder, una conmoción en la entrada de la oficina captó nuestra atención. Alejandro Vega, el CEO de Grupo Empresarial Monterrey, acababa de llegar. A sus 35 años, era uno de los empresarios más jóvenes y exitosos del país. Alto, de porte elegante y mirada penetrante, Alejandro tenía esa presencia que hacía que todos se detuvieran a mirarlo. Para mi sorpresa, se detuvo frente a mi escritorio. «Señorita Ramírez», dijo con voz serena. «¿Podría acompañarme a mi oficina? Necesito discutir algunos números con usted». Valeria casi se cae del escritorio de la impresión. Yo, manteniendo la compostura, asentí y tomé mi tablet con los últimos análisis. «Por supuesto, señor Vega». Mientras caminábamos hacia su oficina, podía sentir las miradas de todos, especialmente la de mi hermana, taladrando mi espalda. Lo que ninguno sabía era que esta no era la primera vez que el señor Vega solicitaba mi presencia. Durante los últimos 3 meses, había estado trabajando en secreto en una auditoría interna, investigando irregularidades que podrían comprometer la integridad de la empresa. «Carolina», dijo una vez que cerró la puerta de su espaciosa oficina. «Tus sospechas eran correctas». Mi corazón se aceleró. No solo por la gravedad de la situación, sino por la manera en que pronunció mi nombre. Alejandro tenía esa capacidad de hacer que cada palabra sonara como una caricia. «Los informes de marketing». «Sí, y es peor de lo que pensábamos. Diego no solo ha estado manipulando números, sino que ha estado desviando fondos a cuentas personales». Me dejé caer en una de las sillas frente a su escritorio. «Dios mío, ¿y mi hermana? ¿Ella está involucrada?» Alejandro se sentó a mi lado, no detrás de su escritorio como solía hacer. «No hay evidencia de que ella supiera algo, pero... El compromiso es demasiado conveniente. Justo cuando estamos cerca de descubrir todo». Nos quedamos en silencio por un momento, procesando la información. Yo pensaba en mi hermana, en cómo siempre había buscado atajos para conseguir lo que quería. Realmente no sabía nada, o era parte del plan de Diego. «Carolina», Alejandro rompió el silencio, su voz más suave. «Hay algo más que necesito decirte». Me giré para mirarlo y me sorprendió la intensidad de sus ojos oscuros. Estos meses trabajando juntos han significado más que una simple colaboración profesional para mí. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que pudiera escucharlo. «Señor Vega». «Alejandro», me corrigió. «Por favor, cuando estemos solos, llámame Alejandro». «Alejandro», susurré, saboreando cada sílaba.
No creo que sea apropiado. ¿Qué no es apropiado? ¿Admitir que hay una conexión entre nosotros? Que cada vez que entras a mi oficina, el mundo parece un lugar más brillante. Sus palabras me dejaron sin aliento. Yo también lo había sentido, esa química innegable, esa conexión que iba más allá de los números y los informes. Pero me había convencido de que era unilateral, que alguien como él nunca se fijaría en alguien como yo. Tu inteligencia, tu integridad, tu dedicación, me has cautivado, Carolina. Y no puedo seguir pretendiendo que solo eres una empleada más. Pero mi hermana, la empresa. La empresa necesita personas como tú. Honestas, trabajadoras, brillantes. Y yo te necesito a ti. Se acercó más, su colonia cara mezclándose con el aroma a café que flotaba en la oficina. Tengo un plan, continuó. Pero necesito saber si puedo contar contigo. No solo como analista, sino como algo más. En ese momento, el intercomunicador sonó, rompiendo la burbuja íntima que se había formado entre nosotros. Señor Vega, la voz de su secretaria crujió a través del altavoz. El señor Herrera está aquí para la reunión de las 11. Alejandro no apartó su mirada de mí mientras respondía, hazlo pasar en 5 minutos. Luego, tomó mi mano entre las suyas. Carolina, piensa en lo que te he dicho. Y recuerda, pase lo que pase en los próximos días, confía en mí. Me levanté con piernas temblorosas, mi mente un torbellino de emociones y pensamientos. Cuando salí de su oficina, me crucé con Diego, quien me dedicó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Señorita Ramírez, dijo con falsa cordialidad. Espero que venga a la fiesta de compromiso este sábado. Su hermana insiste en que toda la empresa debe estar presente. No me lo perdería por nada, respondí, pensando en las palabras de Alejandro. Los próximos días serían cruciales, y algo me decía que la fiesta de compromiso de mi hermana sería solo el comienzo de una serie de eventos que cambiarían nuestras vidas para siempre. Los días siguientes fueron una tortura. Valeria no paraba de hablar sobre los preparativos de la fiesta de compromiso, que se llevaría a cabo en uno de los salones más exclusivos de la ciudad. Mientras tanto, yo dividía mi tiempo entre mis tareas regulares y reuniones secretas con Alejandro, donde repasábamos evidencia tras evidencia de las irregularidades en la empresa. ¿Has notado algo extraño en el comportamiento de Diego?, me preguntó Alejandro durante una de nuestras reuniones vespertinas. Está más nervioso de lo normal, respondí, mostrándole unas hojas de cálculo en mi tablet. Y estos movimientos están haciéndose más frecuentes. Alejandro se inclinó sobre mi hombro para ver mejor la pantalla, su cercanía enviando escalofríos por mi columna. Está preparándose para algo grande. ¿Crees que la boda sea parte de su plan? Casarse con la hermana de una de las pocas personas que podrían descubrir su fraude sería una jugada inteligente. La idea me revolvió el estómago. Valeria puede ser muchas cosas, pero no creo que sea consciente de esto. Lo sé. Alejandro rozó suavemente mi mano mientras tomaba la tablet. Tu hermana es complicada, pero no creo que sea deshonesta. Solo está cegada por la ambición y el estatus. No pude evitar una sonrisa amarga. La historia de su vida. Carolina, su voz se suavizó, sé que es difícil para ti estar en medio de todo esto. Es mi trabajo, interrumpí, aunque mi voz tembló ligeramente. No, no lo es. Tu trabajo era analizar números, no desenmascarar un fraude millonario mientras lidias con el compromiso de tu hermana con el principal sospechoso. Me giré para mirarlo, encontrando sus ojos llenos de preocupación y algo más, algo que hacía que mi corazón se acelerara. Y definitivamente no era parte de tu trabajo enamorarte de tu jefe, añadió en un susurro. Mi respiración se detuvo. Era la primera vez que alguno de los dos mencionaba explícitamente los sentimientos que habían estado creciendo entre nosotros. Alejandro. No tienes que decir nada, sonrió suavemente. Solo quiero que sepas que, cuando todo esto termine, cuando Diego esté tras las rejas y la empresa esté a salvo, tú y yo. El sonido de tacones en el pasillo nos hizo separarnos rápidamente. Segundos después, Valeria irrumpió en la oficina sin molestarse en tocar. «Aquí estás», exclamó, ignorando completamente la presencia de Alejandro. «He estado buscándote por todas partes. Necesito que vengas conmigo ahora mismo». Valeria,
La voz de Alejandro adquirió un tono profesional. Estamos en medio de una reunión importante. Mi hermana finalmente se dignó a mirarlo, su sonrisa transformándose en algo más calculador. Oh, señor Vega, lo siento tanto. Pero necesito robarle a mi hermana por unas horas. Tenemos que ir a recoger los vestidos para la fiesta. Antes de que pudiera protestar, Valeria me había tomado del brazo y prácticamente me arrastraba fuera de la oficina. ¿Qué estabas haciendo tanto tiempo encerrada con el jefe?, me preguntó una vez en el ascensor. Trabajo, Val. Algunos realmente trabajamos en esta empresa. Ella soltó una risita. Por favor, he visto cómo te mira. ¿Y cómo lo miras tú a él? Mi corazón se detuvo por un momento. No sé de qué hablas. Oh, vamos, hermanita. No soy estúpida. Pero déjame darte un consejo, no te hagas ilusiones. Alejandro Vega está muy por encima de tu liga. Necesita a alguien de su nivel, no una simple analista que vive enterrada entre números. Sus palabras dolieron más de lo que quería admitir, principalmente porque tocaban mis propias inseguridades. Además, continuó mientras salíamos al estacionamiento, después de mi boda con Diego, probablemente reorganicemos la estructura de la empresa. Ya sabes, cambios necesarios. La amenaza velada no pasó desapercibida. Mientras subía a su lujoso auto, me pregunté cuánto sabía realmente mi hermana sobre las actividades de su futuro esposo. La tarde en la boutique fue una tortura. Valeria había elegido para mí un vestido color beige que me hacía parecer invisible, mientras ella resplandecía en un diseño rojo fuego que rozaba lo inapropiado para una fiesta de compromiso. «Es perfecto», exclamó mirándose en el espejo. «Diego dice que el rojo es el color del poder». Mientras ella seguía admirándose, mi teléfono vibró con un mensaje. «Todo está listo para mañana. Confía en mí». Miré a mi hermana una vez más, preguntándome si estaba preparada para lo que estaba por venir. Porque algo me decía que la fiesta de compromiso sería recordada por mucho tiempo, pero no por las razones que ella esperaba. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas de seda de la suite presidencial del Hotel Riviera, donde Alejandro y yo nos habíamos refugiado después del caos de la noche anterior. Me senté en la cama quinsice, sosteniendo una taza de café mientras repasaba mentalmente los eventos que habían cambiado nuestras vidas para siempre. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro, sentándose a mi lado y besando suavemente mi hombro. En todo, suspiré. En la cara de Valeria cuando te levantaste para defenderme, en los gritos de Diego, en los documentos que María proyectó en la pantalla gigante. No te olvides de la parte en que anuncié nuestro compromiso, sonrió, entrelazando sus dedos con los míos, el diamante de mi anillo brillando con la luz matutina. Las imágenes de la noche anterior seguían frescas en mi memoria. 24 horas antes. El salón del Hotel Imperial resplandecía con decoraciones doradas y rojas, exactamente como Valeria lo había exigido. Los invitados más importantes de la ciudad estaban presentes: políticos, empresarios, celebridades locales. Diego y Valeria hacían su entrada triunfal, ella en su vestido rojo ceñido, él en un traje italiano hecho a medida. Yo me mantenía en un rincón, intentando pasar desapercibida en el vestido beige que mi hermana había elegido para mí. Pero incluso así, podía sentir las miradas de algunos ejecutivos que susurraban entre ellos. ¿Habría notado algo extraño en los últimos informes financieros? Luces hermosa, la voz de Alejandro me sobresaltó. Se había acercado tan sigilosamente que no lo había notado. Este vestido me hace parecer un mueble, murmuré, aunque mi corazón latía aceleradamente por su cercanía. Tú nunca podrías pasar desapercibida para mí, respondió en voz baja. ¿Está todo listo? Asentí discretamente. María tiene los documentos preparados. Solo espera tu señal. María, la jefa de IT, había sido fundamental en nuestra investigación, recuperando correos electrónicos borrados y rastreando transferencias bancarias ocultas. La velada avanzaba según lo planeado por Valeria: discursos emotivos, brindis elegantes, música suave de fondo. Diego parecía más nervioso de lo normal, bebiendo copa tras copa de champán. Todo cambió cuando me dirigí al baño para retocar mi maquillaje. Al regresar, escuché voces alteradas provenientes de un pasillo lateral. Todo se está desmoronando. Era la voz de Diego. Esa maldita entrometida de tu hermana está demasiado cerca.
¿No pudiste mantenerla controlada? Lo intenté. La voz de Valeria temblaba. Pero últimamente pasa todo su tiempo con Alejandro. ¿Alejandro? ¿El CEO? ¿Por qué no me dijiste esto antes? Porque pensé que solo era trabajo. Pero ahora. Maldita sea. Si descubren lo de las cuentas offshore. Me alejé silenciosamente, mi corazón martilleando. Ahora tenía la confirmación, Valeria sabía algo, aunque quizás no todo. Regresé al salón principal justo cuando Diego subía al escenario para dar un discurso. Me detuve junto a una de las mesas de servicio, donde los meseros preparaban más champán. Y quiero agradecer especialmente, Diego se interrumpió al verme. Sus ojos se entrecerraron y luego una sonrisa maliciosa se formó en sus labios. Oh, miren quién está aquí, tratando de mezclarse con los invitados. Valeria, que estaba a su lado, siguió su mirada. Su rostro se transformó en una máscara de furia al verme. ¿Cómo te atreves a venir a mi boda vestida así?, gritó, bajando del escenario y acercándose a mí. La música se detuvo. Todos los invitados se giraron para mirar. ¿De qué hablas?, pregunté, aunque sabía perfectamente lo que estaba por venir. Ese vestido. Lo cambiaste. Se supone que debías usar el beige. Bajé la mirada hacia mi vestido azul zafiro, el que Alejandro había dejado en mi departamento esa mañana con una nota que decía para que brilles como mereces. Diego se unió a ella, su rostro rojo por el alcohol y la rabia. Lárgate, mesera. Un murmullo recorrió el salón. Algunos invitados rieron nerviosamente, otros parecían incómodos. Fue entonces cuando Alejandro se levantó de su mesa, su presencia imponente silenciando a todos. Ella no es una mesera, su voz resonó clara y firme. Es mi prometida y la nueva dueña de la compañía. El silencio que siguió fue ensordecedor. La cara de mi hermana pasó del rojo al blanco en segundos. ¿Qué? ¿Qué significa esto?, balbuceó. Significa, continuó Alejandro, caminando hacia mí, que mientras ustedes planeaban esta fiesta, nosotros planeábamos el futuro de la empresa. Un futuro sin fraudes ni desfalcos. María, como si hubiera estado esperando su momento, activó la presentación. En la pantalla gigante comenzaron a aparecer documentos, correos electrónicos, transferencias bancarias. Todas las pruebas que habíamos recolectado durante meses. Esto es ridículo, gritó Diego, pero su voz temblaba. No pueden hacer esto. Ya lo hicimos, respondí, encontrando mi voz. La policía está en camino. Como si fuera una señal, las puertas del salón se abrieron y varios oficiales entraron. Diego intentó huir, pero fue detenido rápidamente. Valeria, gritó mientras lo esposaban. Diles que no sabías nada. Mi hermana estaba paralizada, sus ojos fijos en la pantalla donde se mostraban correos entre ella y Diego discutiendo parte del fraude. Lo siento, señorita Ramírez, dijo uno de los oficiales acercándose a ella. Pero necesitará acompañarnos también. Mientras se llevaban a mi hermana y a Diego, Alejandro me abrazó frente a todos. ¿Estás bien?, susurró en mi oído. Ahora sí, respondí, apoyándome en su pecho. Esto no se quedará así. Los gritos de Valeria resonaban mientras la escoltaban fuera. Me las pagarás, Carolina. Presente. ¿Segura que estás lista para esto?, preguntó Alejandro mientras nos preparábamos para la conferencia de prensa. Habían pasado 3 días desde la fallida fiesta de compromiso. La noticia del fraude en Grupo Empresarial Monterrey había explotado en todos los medios, pero gracias a nuestra rápida acción y transparencia, las acciones de la empresa se habían estabilizado. Estoy lista, respondí, ajustando mi traje ejecutivo azul marino. La empresa necesita un nuevo comienzo. Y tú eres exactamente lo que necesita, sonrió, besándome suavemente. Una líder con integridad, inteligencia y visión. La sala de conferencias estaba llena de periodistas cuando entramos. Los flashes de las cámaras nos cegaron momentáneamente. Buenos días, comenzó Alejandro. Como CEO de Grupo Empresarial Monterrey, es mi deber informar sobre los cambios que implementaremos tras los recientes acontecimientos. Pero primero, permítanme presentarles a la nueva directora financiera y mi futura esposa, Carolina Ramírez. Los periodistas se volvieron locos, disparando pregunta tras pregunta.
Pero yo ya no era la analista tímida que se escondía tras los números. Me había convertido en algo más. La integridad y la transparencia serán los pilares de nuestra gestión, declaré con voz firme. Implementaremos nuevos sistemas de control. Mientras hablaba, pensé en Valeria, ahora en prisión preventiva junto con Diego. Parte de mí se sentía culpable, pero sabía que había hecho lo correcto. 2 meses después, la oficina de la dirección financiera tenía una vista espectacular de la ciudad. Desde mi escritorio, podía ver el edificio donde todo había comenzado, donde una simple analista se había enamorado del CEO mientras investigaban un fraude millonario. Lista para la reunión de la junta. Alejandro entró sin llamar, como siempre. Casi, respondí, revisando los últimos informes. Los números del primer trimestre son mejores de lo esperado. Por supuesto que lo son. Tenemos a la mejor en el cargo. Me levanté y caminé hacia él, admirando cómo el anillo de compromiso brillaba en mi mano. ¿Has sabido algo de Valeria?, preguntó suavemente. Su abogado llamó ayer. Quiere hacer un trato con la fiscalía. ¿Y cómo te sientes al respecto? Honestamente, en paz. Ella tomó sus decisiones, yo tomé las mías. Alejandro me abrazó por la cintura. ¿Y no te arrepientes de ninguna de ellas? Miré hacia la ciudad, hacia el futuro que nos esperaba, y sonreí. Ni una sola. Epílogo. 1 año después. El jardín de la mansión Vega estaba decorado con miles de luces blancas y flores azules. Los invitados comenzaban a llegar para la boda más esperada del año, la unión del CEO de Grupo Empresarial Monterrey con su directora financiera. En mi suite de preparación, mientras la maquilladora daba los últimos toques, recibí una carta. La reconocí inmediatamente por la caligrafía. Asterisco querida Carolina. Sé que probablemente tirarás esta carta sin leerla, y lo merezco. 1 año en prisión da mucho tiempo para reflexionar sobre los errores cometidos. No espero tu perdón, ni siquiera tu comprensión. Solo quiero que sepas que, a pesar de todo, me alegro por ti. Siempre fuiste la inteligente, la íntegra, la fuerte. Yo solo era la bonita, la que necesitaba aprovecharse de otros para sobresalir. Diego me engañó, sí, pero yo me dejé engañar. La ambición y la envidia me cegaron. Verte triunfar mientras yo me conformaba con ser la novia trofeo, fue más de lo que mi ego podía soportar. Hoy sales en todas las revistas de negocios como la mujer que revolucionó el sector financiero. La que destapó uno de los mayores fraudes corporativos y luego reconstruyó la empresa desde sus cimientos. Y lo hiciste todo por mérito propio. No estaré en tu boda, obviamente, pero quiero que sepas que te deseo toda la felicidad del mundo. La mereces. Tu hermana, Valeria asterisco. Una lágrima rodó por mi mejilla, amenazando con arruinar el maquillaje. Todo bien. Alejandro apareció en la puerta, guapísimo en su smoking. ¿No puedes ver a la novia antes de la boda?, exclamé, riendo entre lágrimas. ¿Desde cuándo seguimos las reglas?, sonrió, acercándose. Además, tengo algo que mostrarte. Me tendió un sobre. Dentro había una resolución judicial, libertad condicional para Valeria, con la condición de que trabajara en programas de ética empresarial. Pensé que podría ser un buen regalo de bodas, dijo suavemente. Lo abracé con fuerza, abrumada por la emoción. Te amo, ¿lo sabías? Lo sé. Por eso nos casamos hoy. Mientras caminaba hacia el altar del brazo de mi padre, con el vestido de novia que yo misma había elegido, pensé en el largo camino que me había llevado hasta allí. En cómo una fiesta de compromiso fallida se había convertido en el comienzo de mi propia historia de amor. Alejandro me esperaba con una sonrisa que iluminaba todo el jardín. Y cuando el juez pronunció las palabras "los declaro marido y mujer", supe que este no era el final de la historia, sino el comienzo de una nueva aventura. Porque a veces, los mejores momentos de nuestras vidas nacen de las situaciones más inesperadas. Y a veces, el amor y la justicia van de la mano, guiándonos hacia un futuro mejor del que jamás hubiéramos imaginado.